una de las estrategias, que es la casa de reunión. Esa es una de las estrategias. Dice, es útil poner un letrero fuera de cada una de las casas, o sea, buscar la casa antes de la misión, poner un letrero en la casa indicando cuándo empiezan las reuniones, y para que la gente se vaya familiarizando que en esa semana vamos a tener ese encuentro con el Señor. Entonces, los elementos y el orden que debemos de seguir ordinariamente en estas reuniones durante la misión anual son las siguientes: saludo y acogida. Ahí ponemos 15 minutos en lo que van llegando la persona, en lo que vamos recibiéndola, la vamos inscribiendo en la hoja que tenemos, etcétera. Luego hay 30 minutos de oración y alabanzas. Y que sea alabanza espontánea. En ese momento no vamos a hacer el rosario u otro rezo, sino que sea oración así breve con muchos cantos. ¿Por qué? Porque vienen gente de lejos, que no son de iglesia, vienen personas que quizá eso de llegada lo va a aburrir. Entonces nosotros empezamos así brevemente y con oraciones sencillas para que la gente se vaya motivando. También luego se da por 30 minutos la proclamación del anuncio. O sea, ya una de las personas, la responsable de la casa de reunión, va a dar el mensaje, pero se va a dar el mensaje un poquito más detallado que lo que dimos en la casa, en la visita por la casa. Alguien decía, cuando Raúl estaba aquí dando la conferencia, que como si no quita ese mensaje que se da en tantos momentos, que si no se quita después para el retiro de evangelización, no quita nada, hermano, porque como Raúl decía, en cada lugar Dios te va a ir llevando a ti a hablar en lo que esa persona, el Espíritu te va a ir poniendo a hablar en lo que esa persona necesite. Y nosotros ahí no vamos a abundar para nada lo que es el retiro de evangelización. Y recuerden algo, que el segundo bloque no lo tocamos para nada. Es algo general que se va a ver en el primer bloque. También, algo muy importante, otro dentro de los elementos es el diálogo y el pastoreo global y personal con cada una de personas. Miren, algunas veces nos llegan muchas personas a las casas de reuniones. Incluso a nosotros nos han sabido llegar 50, 60 personas, incluso hasta 100 personas, especialmente en las parroquias rurales. Y esa multitud, recuerden que es un proceso personalizado, entonces hay que dividirlo los grupos, idealmente que sean de 10, para poderlo manejar con más tranquilidad y mejor para llevarlo donde queremos que ellos lleguen. También ese diálogo que sea cada uno, el diálogo en lo que el Señor le ha dicho en esa noche en cuanto al querigma o el paso que nosotros profundizamos ese día. Y también luego ya lo último es la oración de acción de gracias y de petición, ponemos unos 10 minutos. Esa agenda más o menos es 2 horas. Hay que ver, algunas veces llegan todos juntos, pues no se dura los 15 minutos, o sea, se maneja según, pero ponemos aproximadamente 2 horas para que se lleve todo con mucha efectividad. Luego viene lo que es la predicación masiva. En esta estrategia, igual que las demás, se da el anuncio carismático. Es muy importante que los predicadores en esa misión sean de ahí mismo, o que el párroco mismo dé en un momento una predicación. ¿Por qué? Porque cada uno, algunas veces decimos, déjame invitar a este predicador, déjame invitar a Salvador Gómez, un ejemplo, ¿verdad? No necesariamente, que sean de ahí, que conoce ya la realidad de su gente, y que son las personas que incluso le van a dar el seguimiento a esas personas que llegaron nuevamente a la casa del Padre. ¿Cuál va a ser la agenda de la predicación? Ay, que nunca, oigan, si vamos a buscar un laico, que sea un laico ungido, que sea una persona que se deje mover por el Espíritu Santo. Tampoco no nos vamos al otro extremo, creyendo que, bueno, si no tiene este o aquel don, no puede predicar. No, cada párroco, cada persona sabe el grado de unción y de espiritualidad de cada persona ahí, y lo puede dar. Es un mensaje sencillo, vivencial antes que todo. Y luego hay una agenda para esto. Se hace oración
breve de introducción y luego se hacen cantos. Mientras más ruidosos y alegres posible, mucho mejor. Ustedes saben que nosotros los dominicanos somos caribeños, somos alegres de sangre también, yo sé que ustedes también, pero nos gusta mucho eso de güira, pandereta y todas esas cosas, todos esos instrumentos para que la gente, y van llegando las personas, porque es un momento alegre, de fiesta, de gozo. Ahora, ¿cómo se da? Y los cantos que vayan siendo como alusivos. Por ejemplo, yo voy cantando y luego dirijo un momentito de oración que vaya alusivo al canto que ya viene o que pasó, que es para ir motivando a la gente. También, luego ya viene lo que es el anuncio carismático. Primero se hace intercalado en 3 momentos. Cantos antes del amor de Dios. Luego damos 5 minutos más o menos de lo que es el amor paternal de Dios. Después viene un canto, 2 cantos, alusivo a lo que es la aceptación, a la conversión, a la salvación, a la conversión. Y luego viene otro canto para recibir a Jesús como Salvador. En voz alta luego se pone a la gente con su hojita que ya le hemos dado, a que ellos con voz alta acepten al Señor nuevamente. Y luego hay pastoreos de unas 4 a 5 personas. Y los mismos misioneros que están ahí apoyando van a coordinar o a llevar cada grupito. Y ahí mismo se hace el reporte, se inscriben a la persona, porque puede ser que lleguen personas nuevas para que ya estas personas vayan hablando vayan inscribiendo y cada encargado de sector pueda después darle un seguimiento a la persona que participó en esa misión, en ese encuentro general. Y ya otro punto dentro de la misión es lo que es la posmisión. Miren, algo muy importante y básico es de que las cosas no se dejen ahí. Allá en Dominicana, yo me parece que fue en el 99, para preparación del gran jubileo, se hizo la gran misión. O sea, muy lindo, fue muy motivada. Muchas personas, incluso alejadas, llegó a la iglesia. Pero después el seguimiento, como que no hubo un seguimiento pastoreado. Y la gente igual se fueron yendo y ahí se quedó. Entonces, algo muy importante, cuando nosotros pesquemos a la persona, hay que buscarla. O sea, lo que es la misión y el pastoreo. Y después está lo que es la posmisión. O sea, lo que está antes del retiro y después de la misión, que es la casa de preparación y verificación. Esto se da para verificar a la gente, y es muy importante ver el objetivo que se quiera, y es que la gente esté preparada y verificada para pasar al otro paso, que dentro del plan pastoral, misionero y pastoral, está lo que es el retiro carismático, el paso número 1, el retiro carismático, para que la gente vaya a vivir con plenitud lo que son las metas específicas de la evangelización y la meta global, que es salir criaturas nuevas llenas del Espíritu Santo de Dios. Entonces, que es muy bueno tener en cuenta ahí, que sepan a lo que van, que la gente sepa, en esa casa de preparación, en esa posmisión, sepan la persona qué va después de ahí. Decirle qué es lo que vamos a renovar, los sacramentos que vamos a renovar, etcétera, etcétera. También que vayan por su propia voluntad y no presionados por nadie. Porque algunas veces le hacemos entrevista a la persona y decimos, ¿y por qué? Tú sabes que vas a un retiro, sí, ¿y por qué tú vas? Bueno, mi esposa me tiene ya hasta el cuello y tengo que llegar. O sea, que sea persona que vaya por su propio, ya es grande, y que vaya por su propia cuenta. Y también, ¿por qué? Porque haya estado tocado y quiera tener algo más con el Señor. Y también con un anhelo grande de vivir esa experiencia del Señor. Y eso se nota. Cuando nosotros vamos coordinando casa de preparación y verificación, uno se da cuenta en la inquietud de esas personas. ¿Cuándo va a ser? Estoy loca que llegue el retiro, ya organicé esto, ya sé con quién voy a dejar los niños, ya tengo el dinero si hay que pagar, qué sé yo, si intensivo, y se ve, y si después que estoy aquí mi vida ha cambiado, yo era así en la casa, ahora soy así. O sea, uno ve
en esa verificación si esa persona está lista o preparada para dar el otro paso. Y hay una agenda para esta. La agenda es el saludo y la acogida igual, 15 minutos, la alabanza, también ponemos a ellos así a alabar al Señor porque hay un toque. Cuando ya llegan ahí porque están tocados. Luego tenemos lo que son las preguntas y respuestas de algunas inquietudes. Ahí salen muchas cosas. Muchas veces hacen preguntas de la iglesia, del cardenal, de los obispos, etcétera. Y uno puede aclarársela en ese momento. Y también preguntas del mismo retiro, que se lo vamos a informar, para que ellos sepan a lo que van, y el horario y todo eso. Luego hay un pastoreo individualizado. O sea, que la persona que lleva esa casa de preparación, discúlpenme que me detuve un poquitito aquí, pero es para ver la importancia que tiene lo de postmisión, porque de esta casa allá arriba se está hablando, pero es algo muy importante de ese pastoreo que sea individual, porque la persona tiene más apertura y puede hablar con más facilidad, y cualquier bloqueo que haya en su vida interior, pues ahí nosotros podemos ayudarle con la luz del Espíritu Santo y con la sabiduría también que Dios nos ha dado de poderle ayudar. Que Dios nos bendiga mucho y que este tema y estas misiones la podamos implementar en las diferentes parroquias y que sea de muchas bendiciones y mucho crecimiento en las diferentes diócesis y parroquias para la honra y la gloria del Señor.